qué alegría. En el único que están viendo los dientes, ¿cierto? Partamos de ahí. Muy bueno. Entonces la alegría, si nos fuésemos a la dinámica que estamos construyendo, la alegría sí es una emoción muy buena, ¿o no? ¿O no? La alegría sí es una emoción muy buena. Esa sí me abre posibilidades todas las que quiera, esa sí no es enemiga mía, esa sí no es una mala emoción. Pues bueno, entonces si le pregunto, ya esta sí se la van a pillar de una, si yo les pregunto qué emoción, qué es la alegría, la respuesta es una emoción básica. ¿Para qué la alegría? ¿Para qué? Para sentir bienestar, para manifestar bienestar, muy bien, no solo sentir sino manifestar. ¿Qué más? Mostrar satisfacción. El cuerpo muestra buena salud cuando estoy en ese concepto. O sea, todo lo bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta que esto pase. Porque resulta que, ¿se acuerdan? Yo les dije, una cara y la otra cara. Entonces no hay que hablar mucho de una cara. Dilo. Sí, qué bueno que vayas a eso. Está diciendo, cuando estamos en momentos de alegría, tomamos decisiones no tan pertinentes. Entonces ahora sí démosle la vuelta a la cara de la emoción de alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me paso de alegre? La puedo embarrar, sí, digámoslo así, así es. Eufórico, y hay gente que en exceso de alegría, que podríamos decir euforia, no lo dije yo, lo dijiste por allá, se le tira un carro. Ay, debe ser exagerado. Pasa. Entonces miren que la emoción tan bonita como la alegría, que don Monchito allá está muerto de la risa, cuando pasa a ser euforia, le cambio la moneda, le volteo la moneda, cuando pasa a ser euforia, me cierra posibilidades. Entonces miren que la emoción no es ni buena ni mala. Me voy a poner la chaqueta porque si no me va a afectar la voz. Rosita, ¿me podrías ayudar, por favor? La emoción no es ni buena ni mala, simplemente como lo dijo Maturana, es. La emoción es. Bueno o malo es lo que yo haga con eso. El para qué la utilice y cómo la utilice. Se me pasaba decirles cuando estábamos hablando de la anterior emoción, que el epígrafe del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman tiene el desafío de Aristóteles. ¿Lo han escuchado? El desafío de Aristóteles dice, enojarse es fácil, eso lo hace cualquiera. Cualquiera que está acá es capaz de enojarse. Lo realmente difícil es enojarse con la persona indicada, en el momento indicado, por la situación indicada, el tiempo indicado. Eso sí es difícil. Entonces, qué pena, se me había pasado, pero no quería que se pasara. Eso es el epígrafe del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Lo primero que aparece, después de mostrar el depósito legal y lo demás del libro, lo primero que usted encuentra es eso. Se llama el desafío de Aristóteles. Lo voy a repetir porque veo que hay gente que está tomando nota. Enojarse es fácil. Enojarse es fácil. Cualquiera lo hace, inclusive lo estoy citando textualmente. Voy a seguir haciendo que me persigas, Rosita. Enojarse es fácil. Lo realmente difícil, Dios te pague, es enojarse en el momento indicado, por la situación indicada, con la persona indicada, en la intensidad indicada. Eso sí es lo difícil, pero enojarse es muy fácil. Y empieza a hablar de inteligencia emocional en ese libro. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí volvamos a la segunda cara de la alegría, al sello de la alegría. Entonces, muy rico, cuando sabemos que sirve disponerse, generar concordia, mostrar concordia, estar alegre, estar en bienestar. Pero cuando pasa los niveles, empieza a cerrarme posibilidades. Y eso genera otras cosas. Qué bueno que tronó porque los despertó. Y eso genera otras cosas. Entonces, listo. Esto allá, pero ahorita veámoslo acá, con nosotros mismos. Pues resulta que yo soy el maestro chévere, el docente chévere, el relax, el fresco. Entonces, a veces empieza la calidad a verse afectada. Porque yo soy tranquilo, porque yo mantengo alegre, eso no es nada. No trajo la tarea. Por Dios, peores cosas han pasado. ¿Ven cómo con la misma emoción que estamos diciendo tan chévere, empiezan a darse otras dinámicas? Y eso es lo que quiero que veamos, eso es lo que quiero que identifiquemos.
Eso es lo que quiero que analicemos. Cómo muchas veces no saber tramitar la emoción me cierra posibilidades. Y por más bonita que era la emoción, empieza a verse de mala manera, ¿cierto? Ya fuimos al aula, ahorita vamos a nuestra vida cotidiana. La alegría es hermosa, ¿verdad? La alegría es hermosa. Pero, dígame, ¿cómo se siente usted cuando le cuentan un muy buen chiste a las 11:45 de la noche en un velorio? Pero me invadió la alegría, ¿yo qué hago? Ojalá no me lo hubieran contado. Ojalá no, pues muy bueno que no me lo hubieran contado, pero me lo contaron en plena sala al lado de lo que sabemos que hay ahí. Entonces miren que la alegría empieza a ser disfuncional, después de que todos dijeron, no, es chévere, bacana, mire que don Ramón se está riendo. Quiero que veamos los dos lados, para que le demos sentido, porque el enojo tenía sus dos lados, y bacano porque encontramos el otro, pero también qué incómodo que estamos hablando de la alegría y también tiene un lado negativo. ¿Tienes la palabra? Bueno, entonces retomemos. Vamos en la alegría, ¿verdad? Entonces, después de yo saber qué es la alegría y para qué es la alegría, con los dos lados de la moneda, quiero que piensen en los cómo emito yo el mensaje. ¿Cómo emito yo el mensaje de alegría? ¿Soy realmente consciente de ello? ¿Soy realmente consciente de cómo lo emito? A veces me da alegría y la guardo, me la guardo para mí. Y otras veces me da alegría y la quiero como potenciar de tal manera que también se ve una incoherencia, ¿o no? Sí, efectivamente. Cuando yo identifico incoherencias en la alegría, eso también se me nota. Ejemplo, cuando yo le digo al estudiante, ay, qué bonito te quedó ese dibujo, qué bonito te quedó. No se siente, ¿cierto? No se percata. Pues eso no lo está viendo el estudiante, por más que yo quiera encapsularlo, eso no lo está viendo. Entonces mire que las ganas de potenciar también alguna emoción que yo no estoy sintiendo, se nota, es una incoherencia. Es una incoherencia. Y ahora estamos hablando de incoherencias en valores y principios, pero quiero que empecemos a hablar de incoherencias en la emoción. Incoherencias en la emoción. Muy bien, entonces pasamos al cuarto monchito en el sentido de las manecillas del reloj. Tristeza, ¿y cómo sabes tú eso, Aura María? ¿Cómo sabes? ¿Por qué don Monchito está mostrándonos tristeza? ¿Te parece? Como taciturno, nostálgico. Claro, entonces miren que empiezan a salir todas las dinámicas que yo conozco de lo que reconozco como tristeza, valga la redundancia. ¿Cierto? Nostálgico, meditabundo. Pues a eso lo llaman, y empecemos a mirarlo hacia arriba, hacia todas las que hemos visto, los matices de la emoción. ¿Cuáles son los matices? Por ejemplo, si hablamos del enojo, ira, es como un matiz más alto, o inconformidad. Y estamos hablando de todas esas situaciones. Y ojo acá con lo que les quiero explicar en este momento. Si hablamos de la emoción básica, y estamos diciendo que es el enojo, gracias. Si estamos hablando de emoción básica, y estamos hablando del enojo, pues entonces cuando yo ya lo racionalizo, cuando ya se vuelve cognición, cuando ya se vuelve sentimiento, entonces lo empiezo a minimizar o a maximizar. Entonces, para el ejemplo que me estaban colocando ahorita de la culebra, la impresión que me da cuando yo veo esa culebra ahí es la misma aquí y allá. Pero cuando después voy y identifico que esa culebra era de juguete, ¿qué pasa? Minimiza. ¿Por qué? Porque ya le metí razón y ya me di cuenta que es de juguete. Ya la identifiqué y me di cuenta. Entonces empiezo a bajarle. Entonces ya no es un miedo, sino que una inconformidad. ¿Por qué me hace eso? Sabiendo que usted sabe que a mí no me gusta que me jueguen de esa manera, y menos con ese animal. Pero ya le bajé. ¿Cierto? Eso es lo que quiero que veamos, esos matices. ¿Por qué se llaman emociones básicas? Yo esto a los estudiantes
procuro explicárselo facilito con la recta numérica. Este es ¿qué? 0, y hacia acá aumenta, y hacia acá disminuye. Hacia acá es menos 1, y hacia acá es más 1. Y esta es la emoción básica, el meridiano 0. Esta es la emoción básica. Ahora, cuando es mucho enojo, ¿cómo lo podríamos llamar? Ira, enojo, rabia. Entonces podríamos decir que por aquí está la rabia, y cuando hablamos de ira es un poquito más grande. Esto hace parte de la reconstrucción que nosotros hagamos del contexto, de lo cultural, ¿cierto? Habrán otras culturas que dicen, no, para mí estar iracundo es menos que estar enojado. Y a nosotros como que eso no nos cuadra, ¿cierto? La ira es como más arribita. Pero mire que nadie nos dijo eso, nadie nos lo había dicho, nosotros mismos lo vamos construyendo. Entonces si vemos que aumenta hacia allá y hacia acá disminuye, y estamos hablando de enojo, ¿qué habría por acá? Dilo. Disgusto, qué bueno. Disgusto, inconformidad. Entonces, ¿por qué se llama emoción básica? Porque a mí me permite dar fe de las otras, hacia allá y hacia acá. ¿Les da sentido esto? Entonces, si yo estoy un poquito inconforme, podría estar pensando que tengo un enojo, pero no es tan grande como para estar haciendo algo. Pero si yo no hablo de que esa inconformidad puede estar asociado, no estoy diciendo que tiene que estar asociado, puede estar asociado al que estoy sintiendo, y esa respuesta es enojo, entonces para mí es más fácil identificarla. Si no está asociada, para mí es más difícil identificar, pero venga, ¿de dónde estoy disgustado? Porque yo cuando veo a esta persona, a mí como que no me cuadra, como que no puedo trabajar con otro, no puedo trabajar con otro. ¿Por qué? Porque algo me está disparando, algo me está disparando. Entonces, quiero que vean y me acompañen en esta metáfora que me encanta, y es un armario. Aquí también se dice armario. Bueno, pilas pues, porque me dejaron muy asustado con el abejorro y después hasta bailaron. Un armario de 5 cajoncitos, antes de seguir con las otras, 5 cajoncitos. Entonces es como que a mí me dispara algo y yo digo, venga, ¿yo qué necesito en esta situación? Alegría. Y voy a abrir el cajón de la alegría y me pongo la alegría. Pero resulta que la alegría no es la más funcional, entonces no es la alegría, vuelvo y lo guardo y saco de acá este cajoncito del enojo, porque hay algo que me está incomodando, entonces me pongo el enojo. Y es como saber identificar en dónde tengo cada cosa. Yo lo coloco también como el cajón de la herramienta, ¿cierto? Si yo tengo todas las extensiones de Navidad y las extensiones eléctricas al lado del martillo y el destornillador y todo, cuando voy a sacar una, sale el resto, ¿verdad? Pero si yo tengo ordenadito acá, arriba la otra, abajo la otra, pues esa es la invitación con las emociones, que empiecen a identificar cuál es la emoción más pertinente, cuándo y dónde. Y empezamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a saber cuándo y dónde si todavía no sabemos cómo la usamos? ¿Cómo vamos a saber cómo la usamos si no sabemos para qué la usamos? ¿Y cómo vamos a saber para qué la usamos si no sabemos qué estamos usando? Quiero que le den toda la vuelta y por eso les proponía esta ruta. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hablar de la tristeza. Y otra vez decimos que es una emoción mala, ¿cierto? Y yo podría dar fe que hace más o menos 4 años, hasta hace 4 años que empecé a conversar de esto, yo decía que la emoción era mala, la tristeza. Ahora les digo. Entonces, la primera cara de la moneda, de la tristeza, lo general. No, yo no estoy diciendo la mala. Pilas que nos estás colocando palabras que yo no tengo. La primera cara de la moneda. Pero qué rico porque todavía no te ha salido de ese enemigo tu enojo. Ve tu miedo. ¿Sí? La primera cara de la tristeza. Soledad. Bien, listo. Me gusta eso que dices. Me gusta eso que dices, por eso te puse el ojo desde por la mañana. Porque sabía que me ibas a dar pistas. Ahora María dice que le tienen miedo a la tristeza. No, la palabra no fue miedo. Que sí cree que la tristeza es mala porque puede llevar a la depresión. Efectivamente, sí. O sea que podríamos decir, si esta es la misma recta numérica, que la depresión está como por acá. ¿Cierto? Como en el menos 50, por decirlo así. ¿Cierto? Porque estamos hablando que ya pasó por la melancolía, por la angustia, por la tristeza acá propiamente dicha, y llegó hasta la depresión. ¿Y saben qué pasa cuando hay depresión?
¿Se acuerdan que ahorita que hablábamos de cortisol con el enojo, de adrenalina con el enojo y cortisol con el estrés? Pues bien, que la tristeza empieza a dejar de segregar serotonina. La serotonina es la que llaman coloquialmente o poéticamente la hormona de la felicidad. Entonces por eso me acaban de pasar un chocolate, para que yo no me ponga triste. Mentiras, para que me ayude con la voz. Pero estas cositas, nos guste o no nos guste, está comprobado que esto ayuda. No es que esto, que esto haga que la serotonina salga, no. Esto ayuda a que produzcamos serotonina. Otra situación que ayuda, otra cosa que ayuda es la fresa. La fresa ayuda a que produzcamos serotonina. Entonces por eso muchas veces las vemos unidas, chocolate con fresas. ¿Sí? Sí. Si no la sé manejar, si no la sé. Gracias. No sabría decirte eso. Me parece una pregunta bien bonita. Como estamos hablando del chocolate y estamos hablando de la fresa, entonces preguntó, ¿qué hay de cierto? Que el banano también tiene eso, porque mire los micos cómo se mueven. Entonces mire cómo van saliendo esas pistas y después muy posiblemente va a ir a mirar. El banano sirve para... Empieza a generar otras cosas y eso me gusta, que salga, que vaya aconteciendo. ¿Listo? Ok, voy a procurar dar un poquito menos la palabra porque vamos un poquito atrasados también. Por eso no habíamos hecho la actividad y me disculpan, gracias por haberla hecho, porque yo quería cerrar esta parte teórica y no la hemos podido cerrar. Estamos hace rato saltando. Bueno, entonces, cuando hablamos de la tristeza, vemos ese lado que tiende a la melancolía y en este caso a la depresión, ¿verdad? Y por eso podríamos decir que es una emoción negativa, una emoción mala, como lo dijo Aura María, y está bien que nos lo diga así, pero esa es una cara, y ya sabemos que a eso nos lleva, esa es una de las caras. Y si volteamos la cara, ¿a ustedes qué se les ocurre del tema de la tristeza? ¿Ayuda a qué? ¿A elaborar las pérdidas? ¿Te estoy escuchando? Bien. ¿Por acá qué pueden decir? Que les noto que han hablado un poquito de inteligencia emocional. ¿Cuál es la otra cara de la tristeza? Exactamente. Desde la tristeza yo me desahogo. Desde la tristeza. A pesar que muchas veces estoy triste y no hablo con nadie. Pero lo que invita la tristeza es a que usted se desahogue. Entonces, para que lo empecemos a teorizar, y pilas que esto es teoría, hace parte del examen final con el que ustedes no van a salir porque voy a ser un docente maquiavélico. Esto hace parte de la teoría. La tristeza es la emoción por excelencia de la reflexión. Con ninguna otra soy capaz de reflexionar. Entonces pongámoslo en ejemplos. Pongámoslo en ejemplos. Si yo tengo una situación sentimental donde esa persona, para que no coloquemos género, donde esa persona es celosa, es inquisitiva, es maluca, es incómoda, pero yo estoy enamorado, ¿qué pasa? Sigue sucediendo, se tolera, claro. Entonces, muy posiblemente, si yo veo que en definitiva no soy capaz de dejar a esa persona porque estoy enamorado, es porque no tengo ni un pite de tristeza para darme cuenta que eso no me conviene. Vámonos a llevar a los otros aspectos, a las otras situaciones. Quiero que lo lleven a sus situaciones puntuales. Muchas veces yo, al no ponerme triste, no pido ayuda. Entonces, más bien me da enojo y empiezo a hacer el informe completo, es que yo soy capaz solo, y por ahí les leía muchas veces que decían, cierra posibilidades, querer hacerlo todo sola sin necesidad de ayuda de nadie. Pues hasta que yo no siento tristeza, los tengo abandonados por acá, hasta que yo no tengo tristeza, no soy capaz de identificar que necesito ayuda, que necesito reflexionar, elaborar un duelo. Entonces le vemos la otra cara a la tristeza, ¿verdad? Y claro, efectivamente, si yo me dejo llevar por ella, me lleva a la depresión, pero también me lleva a la falta de amor propio, si no me identifico cómo se elabora esa tristeza. Otra cosa que puede ser buena sería que la tristeza lo ayuda a uno a ser más sensible
Sí, efectivamente. Entonces podríamos decir que desde la tristeza somos capaces de sentir compasión. Entonces si yo digo, la emoción de compasión, ¿en dónde la enfoco? En que me conduelo con el otro, en que me conduelo y en el que necesitamos reflexionar juntos para que lo identifiques. Y mira cómo vamos construyendo. Esto de la compasión se me acaba de ocurrir a partir de esto que dice. Entonces, pero es que eso no está en ningún libro. No, lo estamos construyendo nosotros acá. La compasión, vaya a mirar en qué cajoncito lo tiene. En qué cajoncito lo tiene si viene alguien y le cuenta sus tristezas, sus penas y sus angustias. Eso es lo que quiero que identifiquemos. ¿Listo? Entonces es claro, los dos lados. Yo voy hasta allá. Los dos lados, el muy chévere, el muy triste porque me lleva a la depresión. Pero si yo no soy capaz de tramitar la tristeza, difícilmente puedo pedir ayuda, puedo reflexionar, puedo darme cuenta cuál es el mejor camino. Entonces les quiero contar algo personal. Procuro no contar muchas cosas personales, pero a mí me da mucho sentido porque la inteligencia emocional me enseñó esto que les voy a compartir. Cuando yo estaba pequeño, yo creo que Rosita sabe, porque es que Rosita y yo hemos estado estudiando juntos. Yo creo que ya le conté la historia. Entonces, cuando yo estaba pequeño, para mi papá era como una falta de respeto, yo no sé, de hecho debería hablarlo con él, así como te decía que hablaras con el rector. Para mi papá era como una falta de respeto que él llegara a la casa y yo estuviese triste. Yo no podía tener los ojos así como agachados, porque él mismo llegaba y me miraba y me decía, mijo, ¿qué pasa? Ey, ¿está triste? No, hermano, no, mijo, no. Se quedaba así. Y entonces yo no sabía cómo tramitar la tristeza, porque era como una falta de respeto a mi papá. Entonces lo que él decía era, yo no puedo creer que usted esté triste, tiene comida, y si nos vamos para la galería, yo vivo en Pereira, si nos vamos para la galería, allá hay gente que no tiene lo que usted tiene acá, y vea, y no está en esa condición, no está mirando para el suelo, está estudiando, tiene buenos amigos, me tiene a mí vivo, tiene a su mamá viva. Entonces me empezaba a llevar a esas dinámicas, entonces yo siempre trataba de alejar la tristeza. Y les cuento que a pesar de que trabajo inteligencia emocional hace ya casi 4 años, para mí todavía sigue siendo difícil tramitar la tristeza. Todavía. Y todavía me doy cuenta que estoy triste y me cuesta. El enojo para mí fue más fácil, porque era un poco irascible. Por eso me animé a empoderarme de estos temas, porque soy fiel testigo y lo he vivido, que esto funciona, cuando yo me dispongo a. Porque yo sé que muchas personas pueden estar ahí diciendo, eso es pura teoría, pero cuando yo lo vivo, lo pongo en contexto, y ahorita vamos a hacer un ejercicio de sensibilización, entonces me doy cuenta si funciona o no. Porque yo entré al coaching porque me sirvió en algún momento. Cuando esa depresión de la que hablaba Laura María me estaba llevando a tener pensamientos, ojo, no tomé acciones, gracias a Dios, pensamientos suicidas. Me fue llevando a tener pensamientos suicidas. Entonces viene el coaching, me muestra, y por eso me fui también por esta línea de la inteligencia emocional, porque me pude haber ido por otras de programación neurolingüística o de corporativo o lo demás. Este tema me encanta precisamente por eso. Entonces, para que volvamos al ejemplo, a mí me cuesta mucho hoy, a mis 32 años, ver a mi papá que viene y yo estar triste, porque yo trato de evitarlo. No soy capaz todavía, porque él todavía me dice, está aburrido. No, mi hijo, no. Usted todavía vea, se fue a estudiar, trabaja. Usted no trabaja, puede ser eso, hermano. No, ayúdese usted mismo. Cuesta. ¿Por qué? Pero solo con mi papá, o sea, yo vivo solo. Aparte, cuando estoy solo lo empiezo a tramitar. Pero cuando sé que va a venir mi papá o que me voy a ver con él y estoy triste, a mí me cuesta. Yo prefiero hacer la del avestruz. Hacer el hueco y meter la cabeza. Todavía me cuesta. Y lo sigo contando en mis discursos, pero todavía me cuesta. ¿Por qué? Porque yo siento que no la tramito bien, de cierta forma, por la conversación que tengo con él. Entonces piensen que cuando yo me niego a estar triste, para mí es más difícil salir de esa tristeza. No la estoy tramitando todavía no la estoy tramitando. Colegas, ¿para qué les traigo este ejercicio? Para que ustedes piensen de esta dinámica o de otras que está pasando con sus estudiantes en el momento de tramitar las emociones. Cauca, territorio de paz.